Me había hablado hace varias noches atrás, por la madrugada. El Señor solamente a veces su suave voz. Viene una voz tan linda, tan suave, tan dulce. Una voz del Señor que quebranta el corazón. Hermanos, es difícil cómo describirles cuando el Señor habla a nuestras vidas y pones esa sensibilidad en nuestro corazón. Solamente aquellos que han experimentado esto, han recibido ese toque del Señor, pueden entenderme. Y el Señor me habla de este tema tan precioso. Y yo creo que viene muy de acuerdo a los tiempos que vivimos y estamos pasando. El Señor nos dice que cómo vamos nosotros, hermanos, a escapar del juicio o de lo que viene si nosotros descuidamos nuestra salvación. Quisiera que me acompañe al libro de Hebreos. En el capítulo 2, vamos a ver el versículo 3. Quisiera que usted vaya conmigo. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¡Qué palabra, hermanos! En la historia, quisiera ir un poquito a esto. Vemos a una mujer que, por haber desobedecido la voz del ángel que le dijo: escapa por tu vida, recibió el castigo más fuerte, y un castigo único, ejemplar, y que no se ha vuelto a repetir, y se registra en la Biblia solamente una vez. De acuerdo a su pecado, esta mujer recibió su castigo, convirtiéndola el Señor en estatua de sal. Por supuesto, usted ya sabe a quién me refiero. ¿Cuál fue el pecado de esta mujer que provocó a Dios a convertirla en una estatua de sal? Jurídicamente, o cuando vemos nosotros en las leyes terrenales, pero también, hermanos, en las bíblicas, porque el Señor dice que Él es un juez justo. Sabemos de la gravedad de una transgresión o de un delito por la gravedad también de la condena. En el caso bíblico, sabemos de la gravedad del pecado por también la gravedad del castigo. Estos son temas que quizá no los oímos mucho, no son muy populares, no son muy frecuentes, pero es necesario. ¿Sabe cómo? Como cuando un enfermo está muy enfermo gravemente, tiene necesidad de un médico que le cure. Y la medicina muchas veces es dolorosa. El Señor nos habla así por medio de su palabra. Hoy en día como que estamos acostumbrados a querer oír solamente un mensaje de amor, un mensaje dulce, un mensaje que nos levante el ánimo. Queremos un motivador. Eso es lo que hoy hay, motivadores. Continúa, sigue. Pero dice el Señor, ay de aquel que le dice paz al que no necesita paz, sino que lo que quiere es corrección. Y a veces el Señor nos corrige y no entendemos. A mí el Señor me ha corregido personalmente y es doloroso y a veces es vergonzoso. Pero tenemos que aprender.
El Señor nos habla de una manera tan hermosa para que podamos entender. Seguramente el pecado ante los ojos del Señor, el pecado de esta mujer de Lot, debe haber sido terrible de acuerdo al castigo que ella recibió. En Génesis 19, 17, dice, cuando los hubieron llevado fuera, hablando de los dos ángeles que tomaron por las manos a Lot, a las hijas de Lot y a la esposa de Lot. Y el versículo 26 dice, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda su llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Qué tremenda advertencia. Esta advertencia ha venido desde tiempos remotos hasta la actualidad para nuestras vidas. El versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Normalmente yo he escuchado cuando han dicho, y yo misma también lo he creído de esta manera. La esposa de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió del corazón de ella. Pero también fíjese que meditando un poco más en esta palabra, parece como que ella tuvo curiosidad de ver cómo Dios ejecutaba y cómo Dios hacía este juicio en Sodoma y Gomorra. Pero la mujer de Lot, por la desobediencia, fíjese que a veces no tiene que ser tan grande la gravedad en el sentido de como nosotros humanamente pensamos que es un pecado grave. Fíjese que en el caso de Eva, ella no se mira como que hubiera pecado tan grandemente, pero recibió una sentencia que afectó a la humanidad completa. La sentencia fue la muerte espiritual. Y solamente una cosa hizo, desobedeció. Para Dios, esta palabra es muy importante. El obedecer a su palabra, a sus mandamientos, a lo que Él nos ha puesto en su palabra, es una de las cosas más importantes. Por eso el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificios. La obediencia a Él es imperativa. La mujer de Lot es un recordatorio para todos nosotros acerca de las consecuencias de la desobediencia, hermanos, y el juicio de parte de Dios. El asunto es que en Dios no hay acepción de personas, no habemos favoritos. En Dios, hermanos amados, nosotros tenemos que andar como Él quiere que andemos. Así también, fíjese que las naciones, las ciudades, deben entender que Dios juzgará a todo pecado, toda situación, toda desobediencia, ya sea individual o ya sea colectiva, según su pecado y según sus obras. Nosotros no estamos condenando, jamás, nunca nos podemos poner en el lugar de jueces. Aunque mucha gente sí está puesta, parece que les hubieran dado el ministerio de ser juez, porque juzgan mucho o juzgamos mucho a los demás. Y hermanos, esto delante de Dios es quitarle a Él el poderío, porque el único que puede juzgar y condenar es Él. Pero fíjese que una cosa es juzgar, porque el Señor también nos manda a juzgar. Dice, los profetas, por ejemplo, profetizan y el Señor nos dice que juzguemos la profecía, no al profeta. Juzguemos lo que Él dice. Pongámoslo en balanza, ¿es del Señor o no es del Señor? Necesitamos discernimiento. En sí seremos juzgados todos y castigados según nuestras obras, según Mateo 23. En el libro de Mateo, capítulo 23, yo quisiera que usted lo anote, para que usted pueda leer despacio también en su casa acerca, hermanos, del tema que estamos tocando.
Es un tema muy importante. Fíjese que en el libro de Mateo, capítulo 23, si usted tiene su Biblia, 33, versículo 33, dice la palabra, cuando el Señor está hablando con los escribas y los fariseos. Es palabra dura. Casi usted no escucha mucho de esto, pero es que el Señor Jesucristo lo dijo. Él dice que en la cátedra de Moisés todos los escribas y los fariseos se sentaban. Dice el Señor, todo lo que ellos digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este tipo de mensaje, cuando el Señor está hablando, lo dice Mateo 23, lo dice Marcos 12, 38 al 40, lo dice el libro de Lucas capítulo 11 también, y en el capítulo 20. Pero el Señor, cuando está hablando aquí, está hablándole a aquellos que vivían de la apariencia. La expresión que utiliza aquí el Señor es, hermanos amados, cuando dice la cátedra o de filosofía o lo que ellos enseñaban, el Señor está hablándoles a ellos porque ellos vivían de una grande apariencia. El Señor dice, guarden la palabra porque hablaban de la ley, de lo que ellos dicen. Hagan y guarden lo que ellos dicen, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen porque dicen y no hacen. Es decir, en la medida en que esté de acuerdo con la palabra de Dios, fíjese bien, los fariseos eran prontos para atar cargas pesadas a los demás, de tradición extrabíblica, le ponían en los hombros cargas que no podían ellos soportar. Ellos mismos no las llevaban, pero se las imponían a otros. Jesús condenó explícitamente este tipo de legalismo. Pero a lo que vamos a ver en el versículo 33, el Señor les dice a ellos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Quiere decir, hermanos amados, que Él les está diciendo a ellos que la ley, que lo que hablan no los va a salvar de la condenación. Por eso dice el Señor que cómo nosotros podemos escapar si descuidamos nuestra salvación. Ellos pensaban que guardando al pie de la letra la ley iban a ser salvos. Igualmente hoy en estos tiempos. Por eso es que el Señor nos manda a tener cuidado, a ser cuidadosos con lo que Él nos da. Nosotros no podemos descuidar la palabra, pero tampoco las obras, porque según nuestras obras seremos juzgados. Pero especialmente aquellos, como dice la palabra. Miren, Hebreos 2, 1, 2 y 3. Por tanto, es necesario que con diligencia o con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la palabra. Quiere decir, hermanos, que tenemos que caminar con cuidado. Cuidar no solamente de lo que hablamos. El apóstol Pablo nos dijo a nosotros en una de sus epístolas que nosotros ofendemos. ¿Cuántos ofenden? Y yo no, dice él. Él ofendía también. Él estaba consciente de que la naturaleza humana está en nosotros. No somos perfectos, pero el Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. Aquí, cuando dice que nos podríamos deslizar, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión fue, hermanos amados, visitada y recibió justa retribución, nosotros, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación? Ambas frases tienen, hermanos, cierta importancia para nosotros. Debemos caminar de acuerdo a cómo hablamos. Lo que predicamos y lo que hablamos lo debemos vivir. Pero recuerde muy bien que nos acecha un mundo de testigos alrededor. Dice la palabra aquí cuando habla de que si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿a qué se refiere? Aquí recuerde que los ángeles visitaron a Lot. Ellos dieron una palabra. La mujer de Lot
no la guardó. Fue desobediente, volteó a ver y esto le causó el haber quedado como estatua de sal. Pero aquí, cuando nosotros vemos en el término que se utiliza, en término griego que se utiliza en este versículo, quiere decir que supone la condición, hermanos, una condición cumplida y alude a la idea de en vista del hecho de que es una frase. Los ángeles lo advirtieron, los ángeles trajeron una palabra del Señor directamente del cielo para que ellos tuvieran cuidado. Ellos trajeron la palabra cuando vinieron a Sodoma y Gomorra. Le dijeron y le hablaron a Lot, le hablaron a la familia y a los supuestos yernos. Y ellos no obedecieron, ellos se quedaron. Y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Ellos se perdieron. Lo primero significa, hermanos, que se ha atravesado cuando se hace esto. Nosotros podemos llegar a un límite en el que nos vamos a pasar de la línea y vamos a pecar deliberadamente. Fíjese que me llama la atención porque el Señor dice en el libro de Hebreos, me gustaría que vaya al capítulo 10, versículo 26, en donde nos dice que si pecamos nosotros voluntariamente, después de que nosotros hemos recibido este conocimiento de la verdad, de la palabra, ya no va a quedar ningún más sacrificio por los pecados. Fíjese que la palabra nos dice, cuando estamos leyendo este libro de Hebreos, es muy hermoso y muy importante leerlo. Cuando hablamos primero, quiero venir a la palabra diligencia. Otras veces hemos dado siempre las definiciones de las palabras. Cuando habla de diligencia, está hablando de prontitud, de agilidad, de darse prisa, de cuidar y de tener nosotros cuidado de ejecutar algo. Tenemos que cuidar de hacer las cosas sin que nos empujen. El ser diligentes es hacer algo sin que nos lo estén diciendo. Poner todos los medios para conseguir un fin y nosotros, por eso cuando trabajamos para el Señor, hacemos las cosas con diligencia sin que nos estén empujando a hacer las cosas, ya sean correctas, ya sean cosas técnicas, ya sean cosas simples. Pero que nosotros tenemos que tener la diligencia de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el Señor eso es lo que quiere. Cuando nosotros trabajamos secularmente, cuando tenemos un trabajo en donde tenemos que comparecer a cierto horario, tenemos un salario, tenemos que estar todos los días y tenemos sobre nosotros a un jefe o un boss o un manager. Nosotros tenemos a quien darle cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos todo lo que dice el jefe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un salario. En Cristo Jesús no. El jefe es Cristo Jesús. Quizá nosotros no tenemos un salario físico, pero tenemos que trabajar con la misma diligencia que lo hace una persona que lo hace por salario. A esto se refiere la diligencia, prontitud, agilidad, el hacer las cosas con prisa, es decir, con prontitud, es decir, ejecutarlas de la manera correcta, en el tiempo correcto, pero si tú puedes hacer algo mejor, mucho mejor también. Poner todo, buscar la manera, buscar los medios para hacer tu trabajo de la manera más excelente que puedas. El asunto es que aquí nosotros estamos viendo en la manera espiritual, nos enseña con esta advertencia que cada uno de nosotros debemos asegurarnos de estar firmes. Fíjese la palabra aquí, estar con diligencia, estar firmes, prontos, caminar seguros en la verdad del evangelio y de la salvación. Nosotros no podemos descuidar nuestra salvación por ningún motivo, ninguna circunstancia, debemos hacerlo. Es normal que vaya a venir el desánimo, pero el desánimo nos viene a todos en algún momento. Pasa alguna circunstancia, nos desanima, nos desalienta porque uno piensa, bueno, pero tanto trabajo para nada.
tanto dedicación para nada, tanto diligencia para nada. Pero bien, el Señor tiene recompensa, porque el Señor nos dice que Él nos va a recompensar según nuestras obras. Por eso es que nosotros no podemos descuidar nuestra salvación, que es tan grande, comprada a precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios, del unigénito, del Santo de Israel. Tenemos que caminar, hermanos, entonces con el consejo de Dios, en la fe en Cristo Jesús. No podemos nosotros apartarnos de esta verdad. Y a veces esta verdad nos confronta como un espejo. Ya una vez había dicho que cuando nosotros nos miramos en el espejo, nos miramos manchas, pecas, nos miramos de todo en la cara y nos consideramos y decimos, wow. Si algunas tenemos cierta edad, decimos ciertas expresiones de, bueno, ya estoy viejita, ya me está visitando el tiempo. Pero, hermanos, cuando nosotros nos miramos en la palabra del Señor, debemos enfocarnos en cómo está nuestra vida. La palabra del Señor debe ser nuestro reflejo de cómo estamos. Los creyentes que tienen la tendencia a dejar las cosas para después, para mañana. Los creyentes del futuro, que ellos siempre están profetizando, mañana voy a hacer esto, o para pasado mañana haré lo otro. Todos tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo pendiente. El Señor nos llama a ser diligentes. Por ejemplo, mañana voy a leer la palabra, mañana voy a aplicar media hora de lectura bíblica. No lo hagas mañana, hazlo hoy. Si no puedes media hora, hazlo 15 minutos, pero medita esos 15 minutos en lo que vas a leer. Por eso es importante, y nos dice aquí el siervo de Dios, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermanos, tenemos que cuidar esta salvación tan grande, que tan frágil es, hermanos, que por cualquier situación, circunstancia, ya no voy más a la iglesia. Ya no quiero ir más a ese lugar. Ya no voy a ir más, no me quiero presentar. Qué bueno, Señor, que este mensaje me lo dio en el día 10 en octubre 9 del 2017. El Señor ya me lo había dado desde antes, este mensaje el Señor ya me lo había dado en la madrugada y yo le dije, Señor, cuando el Señor me da esta palabra o una palabra para predicar, yo me pongo inmediatamente a escribirla antes de que se me olvide. Fíjese que el Señor es así. Tengo muchos libros, cuadernos escritos de tanto mensaje que el Señor me da. Uno los he dado, otros los tengo allí para cuando el Señor me diga, dadlo ahora. Pero este mensaje ya me lo había dado el Señor. Por eso es que yo digo gracias, Padre, porque tú ya me lo habías dado antes de. Cuando pasan circunstancias, ya uno está preparado con la palabra y uno dice, Señor, por esto me habías dicho esto. Así que los creyentes que tenemos la tendencia para dejar las cosas para otro día, para mañana, para el futuro, y tenemos la tendencia, la apatía, la pereza, que hermanos, ya de por sí somos con esa idiosincrasia, el descuidar la oración, descuidar la vida devocional, tener una disciplina, eso no lo podemos nosotros soportar en la mente, una disciplina, el ser organizados, ordenados, porque estamos acostumbrados a hacer como nos gusta hacer las cosas. No nos gusta que alguien nos diga lo que debemos hacer, pero cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos que el Señor quiere que se haga como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso es que el Señor quiere que andemos nosotros cuidando, caminando, hermanos, de acuerdo a su palabra. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que tenemos que ser diligentes en la oración y en la lectura. La palabra del Señor nos está diciendo a nosotros que nos ponemos en gran peligro en podernos deslizar, naufragar en nuestra vida espiritual si nos descuidamos.
Es como una barca, hermanos, sin timón, cuando no queremos nosotros que se nos diga nada, que se nos diga algo y sobre todo que es provechoso para nuestra vida. La palabra del Señor es nuestro timón, hermano, en nuestra barca para que no naufraguemos. Porque cuando no nos gusta que se nos diga nada, hermanos, tenemos que meditar si no hay orgullo en nuestro corazón. Por eso es que el Señor dice al que peca deliberadamente, al que no quiere recibir esta palabra, el Señor dice, bueno, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, fíjese que los ángeles tuvieron una participación activa. Desde que usted lee en Génesis hasta Apocalipsis, los ángeles están trabajando en las épocas, en los lugares exactamente donde Dios quiere. Ellos tuvieron esa participación con la humanidad en cierta forma. No vamos a hablar de Génesis 6, que es tan conocido, que se ha hablado mucho acerca de que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres, con los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? De ahí sigue, según ellos, nace una estirpe. Pero yo le estoy hablando de los ángeles de Dios, de aquellos que están al servicio de nosotros y aquellos que han de ser salvos. Yo quiero que apunte, si usted tiene su papel y lápiz, en Deuteronomio 33 del 1 al 3, Salmo 68, 17, el libro de los Hechos 7, versículo 38 y versículo 53. Y en el libro de Gálatas 3:19. Usted va a ver allí cómo la participación activa de los ángeles al traer la ley de Dios a su pueblo cuando estaban en el monte Sinaí. Pero va a ver usted esa actividad durante todos estos versículos, lo que habla. Siempre se menciona a los ángeles de Dios. Pero mire, el transgredir o la transgresión, la desobediencia, tanto en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, hermanos, significan lo mismo. O sea que el pecado, no importa que haya sido hecho en el Antiguo Testamento y se describe en el Nuevo Testamento, el pecado es lo mismo, es transgresión de la ley, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Esto es cruzar, hermanos, la línea, pasarse uno la señal de pare, de alto, o pasarse el límite establecido. Y esto corresponde, hermanos, entonces al pecado deliberado. El pecado deliberado y abierto o por descuido y negligencia. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Alude también, hermanos, mire, el pecado por negligencia o por descuido, esto se está refiriendo o aludiendo a cerrar los oídos, voltear la cara para otro lado, dar la vuelta e irse a los mandamientos claros que Dios da. Lo cual induce, hermanos amados, cuando nosotros tomamos una actitud así, porque muchos quizá lo hemos hecho. Nos dan un mandamiento, nos hablan, nos dicen algo, para darnos una palabra para que cambiemos. Y lo que hacemos es que nos molestamos, nos vamos. ¿Y qué pasa, hermanos? Esto nos induce a cometer pecado de negligencia, de olvido, de omisión, porque olvidamos hacer lo bueno y lo correcto. En ambos tipos de pecados, hermanos, las consecuencias van a ser iguales, tanto para creyentes como que desobedientes, como para personas que no conocen al Señor. Así que si las consecuencias son iguales y los juicios son justos de parte de Dios, van a venir sin acepción de personas. Pues ambos tipos, hermanos, de personas, tanto el que peca deliberadamente, en el caso de los cristianos que pecan sabiendo que están practicando el pecado, practican el pecado, saben que están en pecado y siguen pecando, como el que peca por descuido y negligencia. Hay muchos que no saben que están pecando. El descuido, la negligencia, no hay discernimiento de espíritus y se está cometiendo el pecado. Ambos requieren la visitación de Dios.
No estamos nosotros condenando, es la palabra del Señor en donde dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Mire, el pecado más grande, aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el descuido más grande y negligencia más grande que se convierte en pecado para nosotros como cristianos, y me incluyo, nos incluimos todos, es el no leer la palabra de Dios con seriedad y comerse este maná y comerse esta palabra, esta Biblia y atesorarla en el corazón y la mente. Esto es pecado delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto denota que no amamos a Dios como decimos amarlo. Porque cuando usted ama a alguien, usted quiere identificarse con él, quiere conocerle a él profundamente. Hermano amado, usted no quiere vivir separado de la persona que ama. Por eso el Señor en el libro de Apocalipsis le dice a una de las iglesias, porque tienes esto, has dejado tu primer amor. El primer amor es dejar de orar, olvidarse de la palabra y vivir como que si no existe Dios. Por eso es que tenemos nosotros que tener este cuidado. Dios no hará acepción de personas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, si la desobediencia de la ley traía juicio inmediato, fíjese que en la ley, cuando usted lee, cuando se habla de los hijos desobedientes y contumaces, una de las partes de la ley nos describe qué había que hacer con un hijo rebelde y contumaz. Los padres llegan ante los sacerdotes y les dicen, mira, tenemos un hijo contumaz y rebelde, bebedor y disipador. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué dijeron los sacerdotes? Tráiganos a este joven. Pónganlo en medio de la calle y lo vamos a lapidar. Usted sabe lo que es lapidar, apedrearlo. Y entonces no lo vayan a llorar, no lo lloren, le dicen los sacerdotes a los padres, porque es un hijo rebelde y de mal ejemplo. Hay que sacarlo porque está causando problemas dentro del grupo, de la grey. Él está en pecado, quiere insistir en pecado, se le ha amonestado, se le ha dicho y no quiere. Sáquenlo a la calle, pónganlo allí, apedréenlo y saquen el mal de entre vosotros. Santo Dios, hermanos amados, qué bueno que no estamos en la ley. Le damos las gracias al Señor porque nos permitió nacer en este tiempo. Porque ¿qué sería de nosotros? Sin embargo, si en la ley el juicio era inmediato, cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto. Hermanos, porque hemos tomado la gracia como libertinaje. Vemos la gracia porque como ahora ya no se hace lo que se hacía en Deuteronomio, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, piel por piel. O cuando alguien mataba a su prójimo, le amarraban a ese muerto en la mano, en el pie, y lo tenía arrastrando hasta que se podría el muerto. ¡Qué horror, hermanos! ¡Qué terrible! Y ahora en la gracia, gracias Señor, porque no pasamos esto. Pero la palabra dice aquí que el juicio será severo para los que están desobedeciendo el nuevo pacto, al evangelio de la salvación, que fue el mediador más máximo, el Hijo de Dios, quien es superior a los ángeles, como lo dice la palabra. Mateo 10, 14 y 15, capítulo 11, 20 y 24. No importa ni la edad, no importa el puesto que tenemos en la iglesia, en ningún ministerio, no importa cuánto dinero hayamos acumulado o tengamos propiedades, o seamos el más pequeñito y el más humilde. Si nosotros desobedecemos la palabra, recibiremos el justo castigo de Dios.
Esto casi no se predica porque esto como que desanima y hermana, traigo un mensaje más animador porque encima de que tanta calamidad que hay, ¿no será que por causa del pecado es que hay todas estas calamidades? ¿No será que el pecado de los hijos de Dios es el que está atrayendo todo lo que está pasando? Porque ya los perdidos están perdidos y de ellos no se puede esperar nada. Pero cuando se trata de cristianos, de lavados en la sangre de Cristo, dice si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice la palabra que el que viola la ley de Moisés, o sea, la ley, por el testimonio de 2 o 3 testigos, tiene que morir irremisiblemente. Pero mire, hermano, lo que dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oh, Señor amado, que el Señor nos ayude a entender esta palabra, porque cuando el Señor habla de una horrenda expectación, está hablando del juicio, que es una certidumbre ineludible, hermanos, que vendrá y que va a producir temor en muchos si no se arrepienten. Podemos seguir pecando. Oh, sigamos pecando. Sigamos diciendo, pensando, hablando. Sigamos haciéndolo, pero el final va a ser terrible. Nosotros, dice la palabra en el versículo 29, cuánto mayor castigo. Quiere decir que la palabra nos dice a nosotros que hay diversos grados de castigo en el infierno. Pero fíjese que el infierno es la culminación de todo. El Señor por eso nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros, hermanos, no podemos descuidar esta salvación tan grande. La palabra del Señor nos dice que el mensajero y el mensaje del nuevo pacto son mayores que, hermanos, los mensajeros y mensaje del antiguo pacto. Cristo es mayor que los ángeles. Y si los ángeles y la palabra traída por los ángeles sufrieron el juicio y la retribución, cuanto más que el mismo Hijo de Dios descendió del cielo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y nosotros seguimos igual. Despreciamos la sangre del Cordero, aborrecemos. ¿Sabe cuándo la despreciamos? Cuando aborrecemos a nuestro prójimo y cuando aborrecemos a nuestros hermanos, estamos aborreciendo a Cristo. Wow, Señor amado. En el Antiguo Testamento, Él era ojo por ojo, diente por diente, piel por piel. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice en Mateo 7:2, porque con el juicio con que nosotros juzgamos, nosotros seremos juzgados. Con la medida que nosotros medimos, seremos medidos. ¡Qué tremendo! Lea Mateo 7:2. En Marcos 4:24 dice, les dijo también, mirad lo que oís. Escuche, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es terrible. Una palabra, hermanos amados, en la que nosotros tenemos que meditar. Si usted quiere ir conmigo a leerlo, apúntelo para que no se le olvide. Mateo capítulo 7, versículo 2. Cuando habla del juzgar a los demás, y esto es terrible, que Dios nos libre y nos perdone cuando quizá hemos caído en esto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El no juzguéis, cuando lo revela el contexto, cuando miramos,
no está prohibiendo, hermanos, todos los tipos de juicio. Si no, el apóstol Pablo no hubiera tenido que ir a Corintio para arreglar una situación y juzgarla. Existe, hermanos, un tipo de juicio que se supone que debemos ejercer con mucho discernimiento y aún así te va a ocasionar problema. Ahora imagínate tú, hermanos, los carnales no te van a recibir una palabra. Juan 7:24 habla de esto. Pero los juicios parcializados, los juicios que no vienen de Dios, sino que son juicios con ventaja, es otro tipo de juicio injusto. Estos están prohibidos de parte del Señor. Sin embargo, hermanos, para que nosotros cumplamos la palabra, el mandamiento de Dios, que sí es necesario diferenciar entre los que son, hermanos, ovejas y cabritas. Entre lo inmundo y lo que es limpio, entre el que está en pecado y el que no está en pecado. Esto es lo que el Señor nos habla. El Señor hermanos, dice que Él no va a dar nada ni va a hacer nada sin que antes se lo revele a sus hijos, a sus siervos, a sus amigos. Fíjese que la palabra del Señor nos manda a nosotros a tener este cuidado. Nosotros no podemos emitir ningún juicio, no podemos nosotros venir y traer una palabra, hermanos amados, si no ha sido directamente revelada por la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos acá en el libro de los Hebreos de cómo, hermanos, ese pecado nos puede, hermanos, arrastrar a perder esta salvación tan grande, debemos caminar, hermanos, con mucho temor y temblor. Fíjese que en el libro de Apocalipsis, me gustaría que me acompañe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, es muy interesante, porque allí nos está hablando el Señor de que va a haber un juicio ante el gran trono blanco. Fíjese que nos habla de 2 libros. ¿Se recuerda usted el pasaje en donde vienen los discípulos contentos, felices y le dicen al Señor Jesús, Señor, pero hasta los demonios se nos sujetan? Esto es maravilloso, hermanos. ¿A quién de nosotros no nos gusta que cuando en el nombre de Jesús reprendemos un espíritu inmundo o lo echamos fuera, se vaya? Nos gusta a todos y lo necesitamos porque necesitamos esa autoridad de parte del Señor. Pero hay algo más alto, hay algo más sublime, hay algo más importante que esto. Y el Señor les dice, no se alegren por esto, alégrense mejor porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Nosotros tenemos ejemplo. Dice el Señor que cuando muchos comparezcan delante de Él, muchos se van a presentar con sus credenciales. Señor, mira, nosotros echamos fuera demonios. Nosotros, Señor amado, pusimos las manos sobre los enfermos. Orábamos tremendamente y se sanaban los enfermos. Sí, pero son hacedores de maldad. Practican el pecado, son injustos. Wow, hermanos, qué triste. Eso me hace pensar y meditar mucho en que tenemos que tener temor y temblor. Porque, hermanos, cuando nosotros muramos, no importa lo que hayamos hecho en la vida cristiana, en la vida ministerial. El Señor habló en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, hoy por la mañana la hermana lo leyó, acerca del amor, de qué sirve dar nuestro cuerpo al fuego, a que se queme. ¿De qué sirve, hermanos, que nos despojemos de todas las posesiones materiales que tenemos y las demos? Si no tenemos amor delante de Dios, esto no vale absolutamente nada. No son nuestras obras, hermanos, porque la preeminencia del amor se sobrepone a todo. De nada nos va a servir a nosotros tener profecías, ser hermanas profetizas, profetizas y profetas, tener todos los ministerios, toda la ciencia, tener toda la fe de tal manera que podemos trasladar los montes y no tenemos amor. No somos absolutamente nada.
El Señor nos habla de la práctica que había, de la práctica de quemar cristianos en las hogueras, que no comenzó sino con unos cuantos años más tarde. Fíjese, pero se sabía muy bien que era una muerte horrenda, de extremo. Era una muerte, hermanos, terrible. Morir en el fuego es, para mí, literalmente es la peor muerte que hay físicamente. Pero ni siquiera, dice la palabra del Señor, siendo el ser quemados la muerte más horrenda, ni siquiera un ofrecimiento voluntario de todas nuestras cosas, de ofrecernos de morir en una hoguera por causa de alguien, si no tenemos amor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, aborrecemos a la persona que vive con nosotros, nosotros la detestamos cuando lo vemos, no lo soportamos, hermanos, de nada nos sirve. Sabemos que a su tiempo el universo dejará de ser, hermanos, dejará de existir. Toda la humanidad también, y vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, 10 al 11, usted puede leer acerca de esto. En un tribunal de justicia, ya vimos una parte nosotros, pero se ponen delante de él los reos, se lleva a los reos, a los condenados, para ser juzgados y que reciban su condena según su obra, según lo que hayan hecho, según su transgresión, según el delito que cometieron. Van a ser juzgados en la corte, en una corte terrenal. Pero delante de Dios, hermanos, que es justo juez, compareceremos todos, y aquellos que hayan muerto sin Cristo Jesús van a enfrentar y desobedeciendo la palabra, que aunque hayan sido cristianos, pero no vivieron como cristianos, sino practicando el pecado, también dice la palabra que van a comparecer delante de Dios, ante la justicia divina. No habrán más pecadores en el mundo destruido. Ya no van a ver, porque el mundo va a desaparecer, dice la palabra. Cuando usted mira que el cielo se va a enrollar, que todas las partes de arriba, los cielos, todos los planetas, todo lo que está en los cielos dice que se va a destruir, la tierra va a ser quemada. Pero dice la palabra que las almas de aquellos que no quisieron recibir la palabra del Señor y tampoco obedecieron la palabra del Señor, se van a levantar, dice la palabra, en la segunda, dice que está en la segunda muerte, en la segunda resurrección. Para aquellos que han escuchado la palabra, pero no han hecho caso de ella. Qué terrible será. Se abrirán los libros donde están registrados los pensamientos del hombre, las palabras del hombre, todas las obras de todo lo que se ha hecho, hermanos, de todo pecado. Pero fíjese que habla, si usted lee en este libro de Apocalipsis, habla de 2 libros. Vaya conmigo, capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fíjese, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Pero dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Allí están escritos los nombres de los redimidos. Pero en el otro libro dice la palabra, mire, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ya sean buenas o malas. El mar, dice la palabra, que entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué terrible, amados, para ese tiempo, porque todos compareceremos. Se abrirán los 2 libros. Y dice la palabra que se abrirán porque los redimidos del Señor, los que están escritos en ese libro, van a ser galardonados, van a recibir, hermanos, su corona de la vida. Van a recibir, amados, todo lo que el Señor tiene para cada uno según su obra en el ministerio. Al que le dijo, ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré.
Quiere decir que eso va a ser maravilloso para los que murieron, porque si vamos a ser juzgados según nuestras obras, hay que, hermanos, ser más diligentes. Todo lo que los seres humanos hayamos hecho, bueno o malo, desde el principio de la creación hasta en este tiempo, hermanos, están escritos. Toda palabra, todo pensamiento, toda obra está escrita en los libros. En Daniel 7:10, fíjese que este profeta usado por el Señor, él tuvo el privilegio de ver Apocalipsis 20, porque dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué terrible va a ser ese día para aquellos hermanos que murieron físicamente, pero van a morir segundo. Su alma va a recibir la segunda muerte. Daniel vio esta visión, se adelantó hasta el futuro y Dios le mostró a su siervo el trono divino desde el cual caerán los juicios, no solo sobre la muerte y el Hades, porque aquí dice la palabra que la muerte y el Hades también fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Sino que también, hermanos, los que no fueron hallados e inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados a ese mismo lugar. El libro de la vida contiene el nombre de los redimidos y sus obras, recuérdenlo muy bien, para ser recompensados por su labor y su trabajo. No lo olvide, que todo lo que usted hace, que hace para el Señor, lo hace, hermano amado, nada va a quedarse sin recompensa cuando usted lo hace diligentemente, pero lo hace bien hecho. Cuando usted trabaja bien para el Señor, cuando no hace las cosas a medias o las hace por hacerlas, o yo voy a ir más tarde porque, o yo no abro hoy, porque no quiere. Porque hay circunstancias, hermanos, que se presentan que uno no puede hacerlo. Quizá hay una circunstancia de salud, nadie la sabe, nadie conoce por lo cual usted está pasando. Por eso es que el Señor dice que no debemos juzgar. Pero hermanos, dice la palabra, mire, Daniel 1 y 2, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Oh my God, qué maravilloso. Y dice la palabra en el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, hermanos, vemos aquí dos grupos que se van a levantar en el tiempo de la resurrección. El tiempo de la resurrección tiene un orden. Primero los que murieron en Cristo Jesús, primero los muertos en Cristo, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor. Pero ya después, hermanos, el otro grupo que se va a levantar para el juicio. Hasta en Apocalipsis nosotros lo vemos, es el que estamos viendo. El grupo donde se levantan pequeños y grandes de pie ante Dios y los libros de Dios se van a abrir de par en par. Recuerda que los muertos en Cristo Jesús, en la fe, despertarán para la vida eterna con el Señor. Los no salvos, los que murieron sin salvación, los que no cuidaron su salvación también, que no fueron diligentes, ellos van a ser levantados para el tormento eterno. Qué terrible será. En el otro libro, hermanos amados, ya vimos que están escritas las acciones, las obras, los pensamientos, y todos serán, hermanos, comparados a los parámetros de nuestro Dios. Las obras que estén escritas, tanto en un libro, en el libro de la vida, como en el otro libro, van a ser comparados con las leyes y con los parámetros que Dios nos está dando hoy. ¿Cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa que nos das. Señor, gracias porque a tiempo, Señor, tú nos estás hablando. Porque tú, mi Dios Santo, eres bueno y maravilloso. Porque tú te has movido, Señor, en nuestras vidas. Queremos, Padre Santo, que tú nos des, Señor, entendimiento. Que los nombres, Señor, de todos nosotros, los redimidos, permanezcan, Señor, en el libro de la vida. Para que cuando estemos, Señor, en tu presencia, para que cuando comparezcamos, Señor, delante de ti, Señor, nuestros nombres estén escritos con tinta de oro. Que todo lo que estemos haciendo hoy, Señor, no sea en vano. El tiempo que dedicamos, Señor amado, para servirte. Padre Santo, cuando hablamos tu palabra, porque no la queremos adulterar jamás. Señor amado, que sea, Señor, nuestra corona, que sea, Señor, la corona de gloria que tienes preparados para nosotros. Señor, te damos las gracias, porque tú nos tienes un lugar de refugio, nos tienes una tierra nueva, Señor, en donde todo, Señor amado, será nuevo, en que nada será destruido, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, a vivir, Señor, en la nueva Jerusalén, en la prometida, Señor. Tú nos vas a llevar a los cielos nuevos, Señor. Tú vas a hacer tierra nueva, Señor, y vamos a vivir contigo eternamente y para siempre. Señor, gracias, porque nosotros como esposa, como iglesia, Señor, tú nos esperas encontrar con nuestras vestiduras blancas, limpias, Señor, emblanquecidas. Padre Santo, las obras justas son las que tú quieres, Señor, de tu iglesia. Señor amado, porque a la esposa, dice tu palabra, se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, que son las obras justas, Señor, de nosotros. El atavío de la esposa para su marido debe ser blanco, inmaculado. El vestido blanco para el amado, sin mancha, sin arruga. Que no haya nada, Señor, que nos vaya a manchar la vestidura. Ayúdanos, Señor amado, a mantenernos limpios. Padre, gracias, Señor, porque queremos habitar, Señor, en tu presencia. Queremos comer de tu mesa, Rey de la Gloria. Queremos oír tu voz, Señor amado. Queremos habitar en tu tabernáculo, Señor amado. Queremos morar contigo y respirar, Señor, tu respiración. Señor, estar contigo, gozando, donde ya no va a haber sufrimiento, ni dolor, no va a haber tristeza. Señor, ya no va a haber tristeza. A veces la tristeza es como que fuera un mal, Señor, que nos sigue. Ya no va a haber más tristeza. Ya no va a haber más soledad. Ya no va a haber más enfermedad, Señor. Ya no vamos a llorar por los dolores. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque, Señor, todo esto va a pasar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a ser diligentes, a escapar, Señor, de los juicios que vienen. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia.